Eh, Entonces, a partir de materiales ferromagnéticos, sí, que son bastante usados en el ámbito de compatibilidad electromagnética por sus características, ¿no? Nos van a permitir algunos tipos de filtrados y blindajes, características interesantes para lo que es compatibilidad, para eliminar ruidos, bloquear corrientes de ruido, etcétera. Ahora vamos a ver cómo usarlos y qué tener en cuenta. Propiedades más importantes de los materiales ferromagnéticos, como saben, son bueno, su capacidad de concentrar el flujo magnético, el hecho de que presentan la propiedad de saturación, ¿sí? Es decir, más allá de cierta corriente, saturan, y tienen también una cierta respuesta en frecuencia. Que esto último por ahí no sé si es tan común de verlo en las primeras aproximaciones a este tipo de materiales. Eh, Nada, a veces no se le presta demasiada atención, pero la respuesta en frecuencia de la permeabilidad, por ejemplo, es un tema importante, muy importante a tener en cuenta. Cuando usamos estos componentes, no en frecuencias muy bajas, sino a frecuencias altas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a diseñar un transformador, tal vez no me interesa demasiado, digamos, su respuesta en frecuencia, si estoy usando frecuencias muy bajas, pero a frecuencias más altas, esto es muy importante. Entonces, para el uso que le damos nosotros, esto es crítico. Permeabilidad, ¿sí? La permeabilidad está dada por, bueno, permeabilidad magnética, el parámetro mu, y dependiendo del tipo de material ferromagnético o no, es ese valor de mu relativo, de permeabilidad relativa. Materiales no ferromagnéticos, cobre, aluminio, etcétera, mu sub R es igual a 1, es decir, que mu es igual a mu 0, ¿sí? El del vacío. Pero en materiales ferromagnéticos tenemos mu sub R del orden de los cientos, de miles, etcétera, hasta decenas de miles. En el caso de mu metal, 30.000 de mu R, y en el caso de acero, por ejemplo, tenemos un mu R de 1000, ¿sí? Dependiendo del tipo de acero, etcétera. ¿Qué es mu? Bueno, es el parámetro que relaciona la pendiente, ¿sí? O la constante de proporcionalidad entre una variación del flujo de campo magnético y la variación del campo magnético, ¿sí? Entonces, de delta B sobre delta H. Esto, ¿cómo lo vamos a analizar? De la siguiente forma. Consideremos una corriente I, ¿sí? Una corriente I que tiene N vueltas bobinadas alrededor de un núcleo ferromagnético, ¿sí? Como se ve en esa figura. Entonces, a partir de esta topología, sabemos que se induce un campo magnético que en principio va a estar prácticamente todo concentrado dentro del núcleo ferromagnético. ¿Por qué? Porque el mu R del núcleo ferromagnético es mucho mayor que el mu R del aire, que es 1. ¿Sí? Y eso actúa como también, digamos, como un divisor de corrientes, como habíamos visto, y lo que hace es que prácticamente todo el flujo eh, quede confinado al núcleo ferromagnético, ¿sí? Es decir, el que tiene menor reluctancia. Entonces, vamos a estudiar el tema de la saturación, ¿sí? Arriba tenemos el mismo dibujo para recordarlo. Y vamos a suponer un núcleo ferromagnético toroidal con el cableado bobinado alrededor del mismo, como dijimos. La inductancia que presenta esta configuración es aproximadamente mu sub R por mu sub 0 por n al cuadrado, ¿sí? La cantidad de vueltas al cuadrado, por el área, la sección transversal, ¿sí? Al flujo, dividido L, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, primero que esta inductancia es proporcional a mu sub R. Es decir, que utilizando materiales ferromagnéticos incrementamos enormemente, en principio, la inductancia. Ahora, nosotros hacemos circular una corriente, una corriente I,
¿sí? En este cable, y esta corriente genera un campo magnético H proporcional a N por I, ¿sí? Eso está en amperes sobre metros, el campo H. Ahora, la densidad de flujo magnético, creo que antes dije densidad de campo magnético, la densidad de flujo magnético, B, ¿sí? En Weber sobre metro cuadrado, se crea en el núcleo. El flujo magnético sí, lo vamos a calcular como la densidad de flujo magnético B por el área, ¿sí? Una densidad de flujo magnético por un área que nos da el flujo magnético. Bien, sí, que tenemos adentro del material ferromagnético. Entonces, dijimos que la permeabilidad es la pendiente entre la curva B y H. ¿Sí? Entre la curva B y H. ¿Cuánto crece? B con un crecimiento de H. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos ver en esta curva que ustedes ya conocerán, ¿sí? Y lo que tenemos es un efecto de saturación donde al aumentar, este es un gráfico de H sobre B, ¿sí? Donde mu es que está definida como delta B sobre delta H. Acá, digamos, es la pendiente, ¿no? Delta B sobre delta H. ¿Cuál es la pendiente? Esta es la pendiente. Pero acá tenemos otra pendiente. ¿Por qué? Porque al seguir incrementando H, no incrementa de la misma forma B. ¿Sí? Empieza a incrementarse mucho menos. Esto quiere decir que cambia la pendiente y el material se satura. ¿Sí? Y eso en lo que impacta es en que mu, ¿sí? O mu sub R, disminuye. Como disminuye mu sub R, ¿sí? Entonces la inductancia también disminuye. Esto quiere decir que el efecto de saturación disminuye la inductancia y por lo tanto el fin principal que yo tenía al implementar un núcleo ferromagnético. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, la saturación me impide el correcto funcionamiento del núcleo ferromagnético para incrementar la inductancia. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? A ver. Bueno, a ver ahí. Bien. Bueno, seguimos. Bueno, también podemos hacer algunas analogías con la tensión, ¿no? A partir del parámetro de reluctancia, que es L sobre mu por A, y por división de corriente obtenemos que el flujo, ¿sí? En el núcleo es el flujo total dividido la reluctancia del aire sobre la reluctancia del aire más la reluctancia del core. ¿Sí? Esto quiere decir que si el mu sub R del core, ¿sí? del núcleo ferromagnético es mucho más grande que el del aire, prácticamente todo el flujo se va a concentrar en el núcleo ferromagnético. ¿Sí? Como los núcleos en general tenemos de alta permeabilidad, por supuesto, R de core es mucho mayor que R de aire, y tenemos, bueno, este sería el divisor de corriente que nos queda, ¿no? O de tensión que nos queda. Así que, bueno, esta es una analogía para poder calcular rápidamente esto, y lo que vemos es que principalmente la mayor parte del flujo va a quedar confinado al núcleo. La diferencia, o lo que no se va a hacer por ahí, lo vamos en general a tener en cuenta con un factor de eficiencia del núcleo, ¿no? Un factor K, que generalmente es llamado, que bueno, tiene en cuenta esta pérdida del núcleo. Perdón, esta pérdida no, esta capacidad finita de mu sub R, no infinito. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta en frecuencia que dijimos que también tenemos que analizar? Bueno, fíjense lo siguiente. Acá tenemos el caso de dos materiales de distintos materiales de ferrite. Uno es perdón, acá mi ignorancia hace que no recuerde exactamente
Manganesio de zinc puede ser, ¿no? A ver si alguno sabe esto o se lo acuerda. Y otro es níquel zinc y magnesio zinc, ¿no? Bueno, acá agua en cómo se llamaban estos materiales. Pero bueno, siempre que tenemos que buscar alguna ferrita, básicamente nos vamos a concentrar en estas propiedades. En cuánto vale la permeabilidad en bajas frecuencias y cómo es la respuesta en frecuencias y a medida que subimos, aumentamos en frecuencia. Entonces, fíjense que el primer material que nosotros usaríamos en bajas frecuencias, por ejemplo, uno podría decir, bueno, voy a usar este material en bajas frecuencias, y arranca con un MUSUBR de 1200 y es mucho mejor que este otro material que arranca con 650. ¿Sí? Es mucho mejor, voy a usar este material, pero ¿qué pasa? Si lo uso en el rango de emisiones conducidas acá, por ejemplo, buenísimo. ¿Sí? Buenísimo, el 150 acá para arriba me sirve más que este. Pero nosotros tenemos que entender y tener en cuenta y cuidado que lo vamos a querer usar desde 150 kHz para arriba. Y eso quiere decir que tal vez el que arranca con un menor valor de MUSUBR es el que presenta el mayor valor de MUSUBR en frecuencias más altas. Esto es muy importante, ¿sí? Para elegir el núcleo de la ferrite que necesitamos para las distintas bandas de frecuencia, ¿sí? Entonces, por supuesto, a medida que me voy al entorno del espectro regulado radiado, de 30 megas para arriba, este que tiene una caída a partir de los 100K no me va a servir. El dato que típicamente encontramos primeramente en las hojas de datos de MUSUBR, si no nos dan respuesta en frecuencia, es medido como mucho a 1 kHz, ¿no? Así que no nos dice nada sobre este comportamiento. Acá tenemos entonces esos dos materiales medidos, ¿sí? Dos mediciones. Entonces tenemos, por ejemplo, que arriba en bajas frecuencias 550 y abajo 80. Pero ¿qué pasa? Eso si lo vamos a usar en 1 mega. Si lo vamos a usar acá tenemos 200, 300, 400, 500, 600 megas aproximadamente, ¿sí? Claro, resulta que el material que empezaba con menor MUSUBR es el que me conviene usar. Tengo 1200 de MUSUBR, ¿sí? Contra 380 del otro material de ferrite. Así que esto es muy importante. Perdón, esto no es MUSUBR, sino directamente ya la impedancia, ¿sí? Que surge de usar este material con un bobinado de 5 vueltas alrededor de él, ¿sí? Es esto, ¿sí? La impedancia se mira esto directamente. Pero está relacionado, ya dijimos, directamente con el MUSUBR. ¿Está bien? Perdón, ¿alguna pregunta de acá? Además de cómo son los nombres, que ya dije que no me acuerdo. Bueno, acá tenemos entonces un muestrario de distintos ferrites que se utilizan para varias aplicaciones. Fíjense cómo algunas ya están, tienen todas distintas formas, están hechas para aplicaciones particulares. En principio, la mayoría para poner a través de distintos cableados, ¿no? O cableados o a veces conectores directamente. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podemos poner para filtrar, ¿sí? Para presentarle mayor inductancia, y lo que vamos a obtener es un inductor a ciertas frecuencias para que me impida el paso de corrientes de ruido, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver cómo funcionan algunos de estos, y vamos a ver que, por ejemplo, nos permiten funcionar en modo común y dejar pasar el modo diferencial, porque por supuesto, si bloqueara el paso del modo diferencial en la frecuencia de interés, entonces estaría en un problema, ¿sí? Así que vamos a ver cómo es esto. Estas son las ferrite bits, ¿sí?
este componente, que básicamente los hay de distintos tipos, de estos de abajo, tipo clamp, que los puedo poner posteriormente por alrededor de un cable y me permiten rápidamente probar si se me reducen. Por ejemplo, estoy en un ensayo de compatibilidad de emisiones conducidas o radiadas y puedo probar, sabiendo las frecuencias a las que estos distintos dispositivos son útiles o no, para distintos tamaños de cable, ¿sí? de cableado de distintos diámetros, puedo probar poniéndole este tipo de ferrite bits alrededor de ellos, ¿sí? Y ver si eso logra reducir las emisiones. ¿Cómo? Bloqueando el paso de corrientes de modo común, ¿sí? Ahora lo vamos a ver abajo. En el caso de un choque de modo común, que lo vamos a estudiar más en detalle. Pero, ¿esto cómo funciona? Entonces, presenta básicamente este componente, ¿sí? Estos núcleos que vamos a disponer alrededor del cable. Lo mismo estos, ¿no? O estos, que vienen en tecnología de montaje superficial. Básicamente lo que presentan es una inductancia que depende de la frecuencia, como ya vimos, grande y todo, por el mu-R que tiene asociado, ¿sí? Una inductancia, pero en realidad esta inductancia, este parámetro mu-R, no solo presenta una componente real, mu-R', que es función de la frecuencia, sino que presenta una componente imaginaria, ¿sí? Mu-R''. ¿Qué quiere decir que presente una componente imaginaria el mu-R? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que mu-R, ¿sí? Que la permeabilidad relativa tenga parte real y parte imaginaria? ¿Alguno que se acuerde? Acá se ve igual un poco, ¿no? Era la pérdida del dieléctrico, ¿no? Es una pérdida. Ahí está. Manganeso y zinc. Sí, bien. No estaba tan errado. Gracias. La pérdida en el dieléctrico no, sino en la pérdida en el material ferromagnético. Si esto está asociado a una pérdida, como bien decís, como bien relacionaste. A una pérdida que entonces vamos a modelizar como una resistencia en función de la frecuencia. ¿Por qué? Bueno, si hacemos las cuentas, ¿tengo hechas las cuentas? Sí, acá está. Si hacemos las cuentas, J omega por L, siendo L esto y donde mu sub R tiene esta forma, me da J omega mu 0 por R por K, ¿sí? Multiplique J omega para entender cuál es la impedancia de esto. J omega por L. Pero esto tiene parte real e imaginaria. Entonces me queda, separando los términos, omega por mu sub R'', que es la parte que acá está multiplicada por menos J, ¿sí? Por mu sub 0 por K, que esto es una constante, ¿no? Que depende de la cantidad de vueltas, ya dijimos. Ahora, esto me quedó, ¿sí? Sin J, digamos. Esto es una parte real. Y esto quiere decir que esto es y esto es la impedancia. Entonces esto quedó como una parte resistiva. Es decir, y acá tengo la parte, por supuesto, que es la que yo esperaba, que yo sé que mu sub R en principio, por lo menos ya sabía que iba a tener una parte real, que era la que esperaba, J omega mu por mu 0 por K, que es esa constante proporcional. Entonces, sí, y esta es la L, que me queda, dependiente de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, la parte inductiva, llamémosle. Entonces, fíjense esto, tenemos una parte inductiva en función de la frecuencia y una parte, y además es proporcional con la frecuencia, en principio, más allá del comportamiento, ojo, el comportamiento de mu sub R' y prima en función de la frecuencia. Pero, y acá va como proporcional con la frecuencia. Y fíjense esto, entonces que tengo una inductancia que me ayuda a bloquear las corrientes altas, pero además me ayuda muchísimo esta parte resistiva. ¿Sí? Es decir, que no solo bloquea, sino que también disipa, ¿sí? Con las corrientes de ruido que circulen por acá, ¿sí? Las corrientes a cierta frecuencia. ¿Está bien? Entonces el ferrite bit
es un componente con un material ferromagnético que presenta, además de una inductancia, dependiente de la frecuencia, una parte resistiva o disipativa en función de la frecuencia. ¿Sí? Esto es muy importante. Acá tenemos también otro ejemplo de una ferrite bit multivuelta, ¿no? Es decir, que la pasamos varias veces y logramos algo parecido, digamos, a lo que logramos en un transformador cuando lo pasamos varias veces. ¿Está bien? Eso es como la que veíamos acá, ¿no? ¿Está bien? Entonces este elemento está bastante bueno, ¿qué les parece? Y por eso es que nos sirve tanto en compatibilidad y que lo ven incluso implementado en algunos diseños. Probablemente en general malos diseños que no pasaron de una, los ensayos de compatibilidad o que se quieren cubrir por una razón ya de diseño. Probablemente hacen tenido algún problema de compatibilidad porque en definitiva esto es caro, ¿no? O sea, todo esto sale plata. Si yo lo puedo resolver desde la fuente a este problema, piensen que yo no necesitaría usar esto, que es incómodo, grande, caro, ¿sí? Y yo podría haberlo resuelto de otra forma. Pero acá también lo estoy resolviendo a ese problema. ¿Sí? Así que, bueno, este es son dos de ferrite, ¿sí? Multivuelta, y acá tenemos uno de una sola vuelta, ¿sí? Y uno de dos vueltas y media, ¿no? Por lo que dice acá, 2 vueltas y media. Y acá vemos básicamente cómo se incrementa la inductancia con la cantidad de vueltas. Bueno, sí, esta es la medición de impedancia, ¿no? De esto. Bueno, vamos a ver acá, para analizar el próximo problema, tenemos que descomponer las corrientes que aparecen en un par de cables en sus corrientes de modo diferencial y modo común. ¿Sí? Esto quiere decir, las corrientes siempre van y vuelven a la fuente. ¿Sí? Van y vuelven al mismo punto, pero en lazos. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay otro camino que acá no estamos viendo, ¿sí? Que es el que es tanto de esta corriente que podemos llamar IC, ¿sí? E IC, que van las dos para el mismo lado, vuelven por algún camino que se encuentren parásito, ¿sí? Probablemente, con alguna capacidad distribuida hacia la estructura donde está montado, o mismo la instalación, la facilidad o lo que sea, van a volver estas corrientes en ciertas frecuencias altas a través de estos acoplamientos parásitos, y esto va a dar lugar a que haya una corriente neta, que si yo agarro y mido una punta de corriente que envuelva a todos este par de cables, voy a medir una corriente neta. Esa corriente vuelve entonces por ese otro plano de tierra, llamémoslo, o retorno común. ¿Sí? Pero yo lo que intencionalmente hice fue tener estos dos pares de cables para mandar una corriente para un lado y que vuelva para el otro lado. A eso yo le llamo ID, es la corriente de modo diferencial. ¿Sí? ID va por un lado y vuelve por el otro camino. Idealmente se cancelan porque son exactamente lo mismo y no hay nada más. ¿Sí? O sea, ID para un lado, ID para el otro lado y no hay ninguna vuelta. ¿Sí? Y uno va para allá, y dos va para allá, y listo. Pero I1, ¿sí? La vamos a llamar o a descomponer en una componente IC y una componente ID. Esto no quiere decir que hay tres corrientes, I1, IC e ID, sino que I1 está definida apuntando hacia allá, hacia la derecha, IC está definida apuntando hacia la derecha e ID hacia la derecha. Acá en este cable de I2 está definida también apuntando a la derecha, igual que IC, al revés que ID. ¿Sí? La diferencial va por uno y vuelve por otro. Yo a I1 la voy a descomponer como IC más ID,
I1 es la corriente total que voy a tener en este cable, es una componente para allá y otra para allá, las dos van para allá. E I2 va a ser, la voy a descomponer como una componente IC que va hacia el mismo lado y una componente ID que vuelve. ¿Está claro esto? Si alguno no lo entendió, hable ahora, por favor. Así podemos seguir construyendo sobre algo claro. Bueno, avanzamos. Entonces, como tenemos esta corriente I1 y I2 descompuestas de esta forma, en una corriente de modo común y una corriente de modo diferencial, que va y vuelve, rápidamente puedo despejar quién es ID e IC en función de I1 e I2. ¿Sí? ID es la mitad de I1 menos I2, e IC, así definida, es un medio de I1 más I2. ¿Sí? ¿Está bien? Un medio de la suma. Ahora, ¿qué pasa? Las descompongo estas dos cosas, ¿sí? Y digo, bueno, voy a estudiar por un lado las corrientes de modo diferencial y por otro lado las corrientes de modo común. Yo sé que estas corrientes van a generar un campo eléctrico asociado, ¿sí? Es la teoría más básica de antena, me dice que dada unas cargas aceleradas, ¿sí? Yo voy a tener un campo eléctrico, un campo magnético asociado a esto. Entonces, ¿cómo lo analizo? Bueno, está bien. Digo, ID de este cable que va para allá tiene asociado un cierto campo eléctrico E1, ¿sí? En el sentido perpendicular, ¿no? Si miro en el plano normal, ortogonal, digamos, a estos dos cables, ¿sí? Entonces, en este sentido, acá yo voy a tener el máximo, si pensamos esta antena, por ejemplo, como un dipolo, yo acá voy a tener el máximo campo, ¿sí? En este lugar, ¿sí? Ahora, fíjense una cosa, esta corriente ID que va para el otro lado, va para el otro lado, entonces va a tener un campo que va para el otro lado. ¿Sí? Es decir, un campo I2. Si lo estoy graficando, esto es el mismo punto, ¿no? Solo es un punto muy lejano de observación donde yo voy a estar observando, ¿sí? Entonces, tengo un campo un poco más grande, E1, que es debido a ¿por qué es más grande? Porque está más cerca. ¿Cuánto más cerca? Casi nada. Estos dos están separados muy, muy poquito con respecto a esta distancia de observación. Entonces, E2 es prácticamente igual a E1, solo que es un poquito más chico, ¿sí? Porque se debe a esta distancia S, sabemos la separación, un poco más lejos. E2 más I1 vectorialmente se suman las contribuciones del campo E1 y E2. El campo neto resultante es este que se ve acá. Es muy, muy pequeño, ¿sí? Es un campo muy pequeño, en principio. Dependiendo de esta distancia, ¿sí? De este lazo de corriente, por supuesto, y de la longitud también de los cables. Pero, en principio, en las corrientes de modo diferencial, los campos se suman, ¿sí? Y se suman y se cancelan, tienden a cancelarse. Más allá de que la diferencia de distancias me va a dar un campo remanente que puede ser considerable. Bien. Hagamos lo mismo para el caso de las corrientes de modo común. La corriente de modo común va hacia un lado, entonces el campo eléctrico de E1, debido a esto, va a ser así, va a ser para el otro lado que esto, ¿no? Va a ser así. Y la corriente, debido a también va a ir hacia el mismo lado. Va a ser un poco menor, pero va a estar en fase, ¿sí? La suma de ellos se suman constructivamente, ¿sí? Cuando lo sumamos vectorialmente, se suman constructivamente. Y esto hace que básicamente acá tengamos 2 IC, piensen que esto es prácticamente 2 IC, produciendo este campo total en neto, ¿sí? Entonces, fíjense, una corriente mucho más chica de modo común puede generar más emisiones, muchas más emisiones,
que una corriente mucho más grande en modo diferencial. Es decir, que las corrientes en modo común van a ser nuestras enemigas, sobre todo en ciertos rangos de frecuencia. ¿Sí? Entonces, ¿entiende esto? Este concepto es muy, muy importante. ¿Sí? Otro detalle, fíjense que si yo me posiciono acá voy a tener el máximo de campo eléctrico. Pero si yo me posiciono acá, ¿sí? Perdón, acá, en esta línea, ¿sí? Las contribuciones de estos campos, ¿sí? Van a tender a cancelarse, ¿está bien? Directamente. Si yo perdón, y por ejemplo, si yo me posiciono exactamente en un plano que es perpendicular a la computadora y pasa justo por el medio de acá, ¿sí? La diferencia de separación entre esto hasta el medio y esto hasta el medio es cero. ¿Sí? O sea, los dos están equidistantes. Entonces, los campos que se produzcan en un punto, ¿sí? Piensen proyectado contra la pantalla, como si la pantalla, en un punto que está en el plano ortogonal a la pantalla, ¿sí? Perpendicular a la pantalla, a una cierta distancia, va a ser igual el campo de 1 que el campo de 2. Entonces, teóricamente, esos se van a cancelar completamente. ¿Sí? Así que el peor caso de corriente diferencial lo voy a tener en este punto. ¿Sí? En un punto que está donde la distancia entre estos dos, entre este punto y el punto de observación y este punto y el punto de observación, es la mayor diferencia. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? En cambio, en este caso va a ser prácticamente independiente, ¿sí? Yo cortando en un plano así, va a ser prácticamente independiente y lo voy a ver en todos lados prácticamente igual, porque prácticamente lo que veo acá es que hay una corriente que es neta, que es 2IC, ¿sí? Así que nada más. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Bueno, tengo una de las herramientas que se usan para resolver este problema de las corrientes de modo común. En principio es el choque de modo común. ¿Qué es un choque de modo común? Bueno, consiste en bobinar los dos conductores que quiero solucionar, tal vez yo quiero presentarles esa impedancia más grande de modo común, ¿sí? Y yo lo que quiero hacer es aumentar la impedancia en modo común, pero no en modo diferencial. En modo diferencial son las corrientes nominales que yo quiero usar en principio. Entonces no las quiero modificar, por lo menos en bajas frecuencias. Entonces, bobino los dos cables de esta forma, ¿sí? Y lo que tengo es un circuito que ustedes ya conocen, que es el de un transformador de este tipo, con unas inductancias acopladas por una inductancia mutua M. ¿Está bien? Entonces, tenemos acá una caída de tensión B1 en el cable 1 y una caída de tensión B2 en el cable 2. Y una corriente I1 entrante definida así y una corriente I2 entrante definida así. Vamos a calcular las impedancias que veo acá, ¿sí? Teniendo en cuenta lo siguiente. Z1 va a ser B1, ¿sí? Dividido I1. ¿Pero qué pasa? B1 es P es J omega, ¿no? J omega L por la corriente 1 más la contribución de la inductancia mutua por la corriente 2, ¿sí? Esto es el transformador. Dividido, ¿sí? Como yo la estoy definiendo, dividido la corriente en I1. ¿Está bien? Entonces, esa es la impedancia que le presento yo a este dispositivo. Bien. Perdón. Ahora, ¿qué pasa en modo diferencial? ¿Sí? ¿Qué pasa en modo diferencial? Bueno, para estudiar en modo diferencial y cómo es la impedancia en modo diferencial, lo que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Es que I1 acá e I2, ¿cómo las voy a definir? Bueno, I1 es ID, I1 la voy a definir como ID, e I2 la voy a definir como menos ID, porque recuerden que I2 está definido así,
¿sí? E ID es la corriente diferencial, entonces va para el otro lado. Y 2 es menos ID según esta definición. ¿Sí? Con esto lo que voy a hacer es usar esta expresión, ¿sí? Y este modelo para estudiar las corrientes de modo diferencial, que son así. Van por un conductor, producen este flujo y van por ese otro conductor. Que fíjense que los flujos de este y de este se cancelan, ¿sí? Phi sub 1 y phi sub 2, así definidas las corrientes, están en el mismo sentido, se suman. Pero como las corrientes de modo diferencial se oponen, los flujos se cancelan. Vamos a estudiarlo en detalle, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que Z de modo diferencial, si yo hago esos reemplazos que dije acá, I1 es igual a ID, I2 es igual a menos ID, la Z de modo diferencial es J omega L menos M. L menos M. Es parecido a cero. ¿Por qué? Porque en un núcleo, ¿sí? Un transformador bobinado simétricamente, con la misma cantidad de vueltas, todo bien prolijito, bien igualito, L es muy parecido a M, ¿sí? O prácticamente igual. Nunca va a ser igual, pero muy parecido. Entonces, esta impedancia en modo diferencial es J omega L menos M, que es prácticamente cero. Esto quiere decir que la impedancia que ve el modo diferencial es prácticamente cero. Pero otra cosa interesante de ver acá es que los flujos se cancelan para el modo diferencial. ¿Por qué es importante esto? Porque el núcleo satura. Y las corrientes de modo diferencial son corrientes altas. Esto podría estar filtrando, no sé, una corriente importante, ¿sí? Una corriente muy importante, incluso de alimentación. Si yo, esa corriente muy grande, de varios amperes, por ejemplo, incluso, la hago circular así por el mismo lado, y bueno, ya voy a saturar el núcleo. Ahora, si circula por un lado y vuelve por el otro lado, y esto está bobinado así, el flujo neto es prácticamente cero. Lo que no es cero es porque esto no es exactamente igual, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto me eliminó el problema de la saturación para el modo diferencial, que es donde tengo las corrientes grandes. Y prácticamente no me presenta ninguna impedancia demasiado alta, o prácticamente teóricamente cero, para el modo diferencial. ¿Qué pasa para el modo común? En el modo común, como dijimos, sí, los flujos se suman, está bien, pero son corrientes mucho más chicas, son corrientes parásitas, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, van a ver que tenemos en lo que nos va a dar resultados, si hacemos I1 es igual a IC, ¿sí? I1 es igual a IC, e I2 también es igual a IC, reemplazamos esta expresión y calculamos Z de modo común, es J omega L más M, ¿sí? Y además tenemos la componente que mencionamos del material ferromagnético, del hecho de que la permeabilidad presenta una parte real e imaginaria, ¿sí? Y eso me da lugar, además, a un comportamiento disipativo en alta frecuencia, ¿sí? Perdón. Bien, esto que acabamos de ver en este par de filminas es bastante importante, así que espero que haya sido más o menos claro, y espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna duda de esto? Igual si no, ahora retomamos. Bueno, vemos un poquitito más de esto. Estos son algunas formas de hacer estos bobinados. Esta es una forma de hacer el bobinado. Esta es otra, ¿sí? Lo que quiere un poco graficar esta imagen es, che, ojo que esto me presenta una capacidad parasita. El modelo equivalente de esto es el inductor, los inductores acoplados que yo quiero efectivamente, pero también hay una capacidad que se da entre estos conductores y estos conductores, y entre esto y esto, ¿sí? Entre estas cargas que quedan acumuladas acá. Ahora, si yo hago este bobinado, lo hago de esta forma, el camino entre acá y acá es bastante largo, ¿no? El camino entre esto y esto es lo más largo que se puede. Si yo esto lo hago, lo entro por acá y lo bobino todo y lo vuelvo a sacar por acá al lado,
entre esto y la salida, ¿sí? Me va a quedar uno al lado de la otra. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a tener una capacidad mucho más grande, ¿sí? A la entrada, ¿sí? Entre la entrada y la salida de mi filtro. Una capacidad muy importante acá. ¿Qué va a hacer? Va a ser un filtro, va a ser directamente, me lo va a filtrar. Entonces, me va a perjudicar lo que yo quiero hacer, que es presentarle una impedancia grande en modo común. Básicamente se va a ir toda la corriente de modo común por la capacidad parásita que se presenta entre la entrada y la salida. ¿Sí? Entonces, de vuelta estamos hablando de componentes parásitos que no aparecen en el esquemático, que no aparecen si no los tenemos en cuenta, y en la vida ideal no aparecen, están escondidos y se deben a que, bueno, la física es así, ¿no? La acumulación de carga entre dos conductores va a producir eso, esa capacidad entre dos conductores. Si yo lo alejo físicamente, esto es físicamente los alejo, voy a reducir esa capacidad parásita. Por eso, todo en compatibilidad tiene muchísima injerencia físicamente. Che, ¿cómo es esto? Físicamente. Por ahí el esquemático, todo bien, es importante, pero no es lo único. El layout es muy importante en el aspecto de compatibilidad. El layout, el ruteo de los cables, la disposición física de los objetos y de las cosas, de las cajas, de las ranuras, de los blindajes. La física es lo que interviene a partir de todo esto y que no se ve por ahí en un esquema circuital, justamente esquemático, que modeliza lo que idealmente queremos lograr. Bueno, acá ven otro dibujo, básicamente lo mismo, pero acá lo que tiene de interesante es que le agregaron el plano de referencia. ¿Por qué es interesante? Porque si no, no se entiende por dónde vuelven las corrientes que van hacia un mismo lado. Yo lo que quiero es evitar que queden con el concepto de que las corrientes pueden ir hacia un lugar y no retornar. Estas corrientes, de modo común, retornan por alguna referencia a través de alguna impedancia parásita entre estos dos conductores, ¿sí? Y el plano de tierra de referencia o de por donde sea que vuelvan las corrientes. ¿Sí? Por algún lado van a volver. ¿Sí? Así que esto se aclara acá. En cambio, las corrientes de modo diferencial van y vuelven por el lugar por el que se diseñó que vayan y vuelvan. ¿Sí? Que son estos dos cables que tienen que llevar esta corriente. Acá tenemos algunos ejemplos de choques de modo común, ¿sí? Para que vean un poco de cómo en la realidad los implementan a veces, ¿no? Son distintos choques de modo común, de distintos tamaños y tipos. Bueno, ¿se entendió más o menos este modulito? A ver, quedo atento a alguna pregunta que haya. Bueno, les comento, les voy a estar pasando, bueno, primero corrigiendo que todavía no les hice la devolución, así que voy a terminar de corregir lo que falta de los trabajos que ya entregaron. Les vuelvo a solicitar que si pueden hacer en los puntos que no les haya dado, intenten volver a hacerlo y pueden entregar nuevamente, subir de vuelta al archivo PDF. Y voy a estar haciendo un ejercicio, dándoles algún ejercicio de estos, que en general de esta sección son bastante sencillos. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, y si tienen dudas, por ejemplo, si no les salieron los ejercicios, yo lo que esperaba es que nadie diga que no le salió un ejercicio. ¿Por qué? Porque tienen el foro para eso. Si no les sale el ejercicio, tienen que decir qué es lo que hicieron y qué es lo que no les salió en ese foro. Y así la idea es que todos pueden ayudar y van a aprender. Si yo, o sea, la idea no es que yo les ponga, bueno, esto, no sé, está mal, está aplazado. Eso no tiene sentido. Ni tampoco que yo les diga todo cómo se hace, ¿no? Pero sí ir ayudándolos.
Entonces, una corrección tiene sentido hasta ahí. Me parece que lo mejor es que las dudas se las saquen antes y logren entregar algo ya bien hecho, ¿no? Las dudas están siempre disponibles el foro y los mails. Si prestaron atención, yo respondo bastante rápido, porque no quiero que se traben, ¿sí? Bueno. Bueno, Así que, bueno, nos estamos viendo y estudien mucho, que ya ven que se van sumando cosas. Y ya la clase que viene arrancamos con otra, con más contenido. Les voy a decir apenas lo tenga la fecha de parcial. ¿Sí? Tengo también que rever cómo hacemos el parcial, porque es bastante claro. modalidad a distancia. ¿Sí? Así que bueno, pero no pasa nada. Sigan así. ¿Sí? Bueno. Bueno, nos vemos. Saludos. Nos vemos. Adiós.